Soy Pablo Veloso y una de las famosas ciencias que la India ha aportado al mundo es el Ayurveda. Ayurveda significa Ayus, vida, Veda, ciencia, así como la palabra Veda también define a esos textos antiguos de la India, los llamados Vedas, que en realidad es un nombre genérico para toda escritura de la India, los Vedas. Bueno, el Ayurveda es la ciencia de la vida, la ciencia del buen vivir, y se basa en una especie de clasificación muy minuciosa de todo lo que existe en un parámetro trino, en un parámetro de tres. Es muy común en todas las culturas esto de clasificar las cosas en tres. Entonces tenemos Padre, Hijo, Espíritu Santo. En astrología tenemos cardinal, fijo y mutable. También había una trinidad de dioses en Grecia antigua, sobre todo la de los tres hermanos, de Zeus, Poseidón y Hades. Pero también dentro del pensamiento hindú, así como Platón también tenía tres, y de ahí viene las tres hipóstasis, o sea, las tres personas del cristianismo, bueno, también en la India existe esta división trina. Y cuando esa división atañe al pensamiento, a lo que es, podríamos decir, interior, se le llama gunas, modalidades. Y esas tres gunas, o esos tres gunas, son sattva, rajas y tamas. Sattva representa el equilibrio, rajas significa acción, pasión, fuerza, viene de rakta, de sangre, y tamas significa pasividad, descanso, quietud. Entonces, estas tres modalidades funcionan en nuestra mente. Uno podría decir, ¿quién lo dice? Es decir, ¿por qué? ¿Por qué vamos a decir que estas tres modalidades funcionan en la mente de una persona? Podría ser una completa locura, es decir, un postulado más. Podríamos decir cualquier otro nombre o cualquier otra clasificación que significara otra cosa. Es cierto. Es decir, nosotros podemos superponer a la existencia una cuadrícula que nos permite ver el mundo bajo esos parámetros. Y al ver el mundo bajo esos parámetros, podemos, al clasificarlo, operar o trabajar con él. Entonces podemos decir, por ejemplo, estamos viendo un paisaje, le superponemos una cuadrícula delante y decimos, en el cuadrado número 3, contando desde la derecha, y 5 contando desde arriba, apareció un conejo, por ejemplo, ¿no? O en el cuadrado número 17 contando de la izquierda y el 21 contando desde abajo, tenemos una flor de color, no sé, radiante, dorado radiante. Entonces, cuando podemos ubicar dónde está, supongamos, el conejo, podemos también decir, mira, ahora está en el siguiente cuadrante, en el número X32, ahora está en el X33, ahora está en el X34, por lo tanto, dentro de 5 minutos, calculo que va a estar en el X50, por ejemplo. Entonces, ¿de qué nos sirve esto? Cuadricular, superponer una cuadrícula a la vida, y todo lo que hacemos es eso justamente. Toda nuestra vida, como decía Nietzsche, no existen hechos, realidades, existen interpretaciones. Entonces yo interpreto, lo hago inteligible a ese mundo que si no es un mundo caótico, y puedo calcular hacia dónde va a ir el conejo, puedo indicarle a otro, mira, el conejo está en el cuadrado tal de la cuadrícula y la persona lo va a encontrar. Pero si yo le digo, mira, un conejo, no va a saber dónde está. De hecho, la misma palabra conejo es una cuadrícula más. Entonces, ¿qué hace la Ayurveda? Bueno, es una cuadrícula más a superponer a la existencia. Está la cuadrícula de la medicina china, está la cuadrícula de la alopatía occidental, está la cuadrícula de la homeopatía, de la naturopatía, está la cuadrícula de la Ayurveda. El Ayurveda se ocupa, como decía, por un lado de lo interior y divide entonces al mundo en sattva, rajas y tamas, los tres gunas,
pero también se ocupa de un mundo un poquito más físico y lo divide en tres también, que se corresponden con esos tres gunas y se llaman doshas. Doshas significa aquello que puede descomponerse, que puede empezar a funcionar mal. Y esos tres doshas son Vata, Pitta y Kapha. Vata se corresponde con Sattva, el equilibrio, Pitta con el fuego, con la pasión y la fuerza, con rayas, y Kapha se corresponde con la inercia, la quietud y con tamas. Esas son las correspondencias de lo que son elementos interiores, los tres gunas, y elementos más exteriores, los tres doshas. Entonces, ¿en qué se basa la Ayurveda? En estas trilogías. ¿Qué hacemos con esas trilogías? Interpretamos lo que pasa. Entonces, me duele la barriga, me duele la cabeza, tengo demasiado sueño, estoy débil, estoy malhumorado, cualquier cosa que me esté pasando, puedo remitirlo a esta clasificación trina. Y cuando yo lo remito a esta clasificación triple o trina, yo puedo empezar a descubrir qué es lo que se desbalanceó, de qué hay mucho. Y el axioma básico de la Ayurveda es que lo igual incrementa lo igual, lo diferente lo decrementa. Parece una tontería, pero básicamente sería que si yo tengo, no sé, agotamiento y me exijo más, me voy a agotar más. Y lo contrario, el descanso, me va a recuperar. Entonces, si yo defino que lo que tengo es un exceso de pita, supongamos, ¿no? ¿Por qué? Porque el pita es fuego, porque el pita es acción, y yo lo que estuve es trabajando mucho. Entonces me estresé, me esforcé, me sobreexigí, no dormí lo suficiente, estoy hecho un torpedo, una especie de bólido, de nervioso, de tenso, bueno, mucho pita. Me siento arder de tanta intensidad. Tengo acidez en el estómago, los ojos irritados, la piel irritada, pita. Si en lugar de eso fuera, no sé, me castañetean los dientes, hago bruxismo por las noches, aprieto los puños sin darme cuenta, bueno, será bata. Entonces así voy clasificando en qué dosha está la problemática que tengo. Cuando lo detecto, eh, busco el remedio. Y el remedio es lo opuesto. O sea, lo opuesto me va a ayudar a decrementar ese exceso. Y también voy a notar lo que me falta. Y eso lo voy a compensar agregándole su contrario. Entonces uno dirá, bueno, ¿y hace falta toda esa vuelta complicada? ¿Por qué no directamente ir al médico y pedirle que nos trate? Sí, también se puede. Lo que pasa que, de hecho está muy bien hacerlo, pero el Ayurveda lo que propone es una medicina más que nada preventiva. Nosotros depositamos en las manos de un médico, como si fuera el Papa más o menos, todo. Es decir, uno hace su vida hasta que se descompone nuestra salud. Ahí vamos al médico y le pedimos que nos solucione lo que se nos ha descompuesto. Y el médico hace todo lo posible por mejorar esa perturbación. Bueno, el Ayurveda quiere como atajar el problema antes y buscar que en cada acción cotidiana uno vaya compensándose una y otra vez de manera de nunca llegar, o en lo posible no llegar, a una descompensación demasiado grande. Entonces, para eso hay, para quien no está muy en la materia, hay unos tests que uno puede conseguir en internet, por ejemplo, test de Ayurveda, y que consisten en unas preguntas que tienen que ver con la contextura física que uno tiene, la manera que uno tiene de funcionar. Y bueno, cuando uno descubre sus doshas, que son tres, normalmente uno es más preponderante y los otros son secundarios, a veces hay lo que se llama tridosha, que los tres están iguales, pero es menos frecuente. Y cuando uno descubre entonces su tipología, ¿no? Uno dice yo soy Vata con Pita y Kapha, o yo soy Vata Pita, ¿no? Y Kapha tengo muy poco, y así. Cuando uno descubre, pero no por una cuestión mágica o porque le toquen a uno con una varita mágica, sino porque uno lo dedujo a través de sus comportamientos, sus ritmos, y bueno, a partir de ahí comienza el trabajo de
diariamente estar atento para ir compensando esos excesos. Entonces el Ayurveda resulta ser una herramienta muy útil a la hora de prevenir enfermedades y también a la hora de tratarlas una vez que se tienen. Lo que es cierto es que hay que siempre ver que cuando la ciencia occidental, que ha avanzado mucho en cuanto a antibióticos, en cuanto a, no sé, antiinflamatorios, un montón de sustancias químicas y cirugías, cuando se necesita una cosa drástica como una apendicitis, uno no puede usar una cataplasma o cosas que quizás demorarían mucho y uno, no sé, una peritonitis acabaría muriendo. O si tiene un ataque cardíaco, no tendría ningún sentido hacer un tratamiento con, no sé, cristales, que en la Ayurveda se utiliza todo, todo lo que existe. Todo puede ser compensatorio, equilibrante o desequilibrante, pero todo puede usarse como remedio, desde las gemas, los cristales, la comida, los colores de la ropa, la música que uno oye, los ritmos, las horas de sueño, el tipo de mascota que uno tiene, el tipo de pareja que uno busca. Es decir, todo lo que uno se imagine puede servir como compensación. Pero lo que digo es que la Ayurveda va muy bien como compañero de otras formas de llevar la salud, como por ejemplo la medicina alopática. Quiero decir que no hace falta dejar al médico normal, alopático, el occidental, por el ayurveda, sino que vale más compensar una cosa con la otra y así mutuamente se van a ayudar. Es un tema para profundizar mucho más, pero bueno, esta es una mera reseña. Hasta la próxima.